Bien, pues con nosotros, licenciado Esteban Delgado, pues ya no hay que presentarlo, él es parte aquí del debate, destacado economista, casi ha venido medio congelado, igual que ayer Alex Jiménez. Alex Jiménez estuvo en Canadá y también pues Esteban estuvo en Canadá, Sí, estuvieron sí. uno en Montreal y otro en Toronto, pero con el mismo frío. No, el mismo frío, exactamente. Una nieve. No coincidimos Yo en voy a darle ciudades, con pero un sí en gorro ahí que temperatura. parece un ruso de eso. Sí. Sí. Bueno, aquí está de nuevo empezando el año, porque para nosotros es como empezar el año, ¿verdad? Cuando empezamos, se reinician entonces las transmisiones. Esteban, un tema que tú dominas perfectamente por tu condición de director de Relaciones Públicas de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad. El asunto de Planta Catalina tiene ahora dos aspectos. Uno es que se aplazó, se difirió, en este caso, la puesta en operación de la primera de las dos plantas, porque entraba una primero y la otra tiene que entrar un poco más tarde, para el mes de febrero. La segunda, que aparentemente pues ya están en firme las gestiones del gobierno para lograr, en este caso, un socio para las plantas. Ahora, la primera pregunta es, ¿real y efectivamente se puede confiar en que ahora mismo, en el mes de febrero, va a entrar, están hechos ya todos los aprestos necesarios para que en febrero comience a entrar la primera de las plantas? Sí, así es. La realidad es que no hubo un aplazamiento. Vimos en un periódico de circulación nacional un titular donde se hablaba de que se movió para finales de febrero la entrada en operación. Si todos recordamos, a finales de noviembre, el 29 de noviembre del año pasado, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales hacía referencia a que para el primer trimestre del año iba a entrar en operación la primera unidad de la central termoeléctrica Punta Catalina con por lo menos 200 megavatios de los 374 megavatios brutos que tiene esta central termoeléctrica. Ha de producir alrededor de 340 megavatios netos. Entonces, lo que informamos, o lo que se informó en ese medio de comunicación es que la planta estaría entrando en operación para finales de febrero, lo cual entiendo que no es un atraso, sino más bien una estimación dentro del cronograma establecido. Diferencia entre tú decir principio de febrero, mediados de febrero, finales de febrero. Recordemos que el 27 de febrero del año 2018, cuando presentó su discurso de rendición de cuentas, el presidente Danilo Medina dijo, y lo cito prácticamente textualmente, yo espero que cuando yo regrese aquí el próximo año, ya esa planta esté en operación. Entonces, es lógico que hay que tomarle la palabra al presidente de la República. Eso fue como si fuera una orden. Claro. Por lo tanto, es seguro que se está trabajando de manera muy acelerada y acorde con lo establecido en el cronograma de trabajo para que por lo menos una de las dos unidades de generación esté lista antes del 27 de febrero, cuando el presidente Danilo Medina vuelva al Congreso. ¿Cuántos megas entrarían con su palabra? Entonces, entrarían alrededor de 200 megavatios. Ya se concluyó, se han ido desarrollando estos procesos. El primer proceso que todos conocemos, cuando el presidente visitó la planta para el encendido de los quemadores de la caldera. Luego se inició un proceso de limpieza de ductos utilizando unos químicos que ya son asuntos técnicos, no pudiera dar detalles sobre eso. Después entonces vimos llegar el primer barco de carbón mineral de 38.516 toneladas de una partida, o una primera partida de un paquete de 462 toneladas métricas de carbón que han de llegar para las primeras pruebas y operación de la primera unidad. Luego se inició un proceso de soplado de los ductos internos de la caldera que ya concluyó. Ahora se está procediendo a la desconexión de las tuberías que se instalaron para el soplado, a los fines de conectar la caldera ya a la turbina, para que entonces se haga la sincronización de la turbina. Se hace una prueba que duraría un par de semanas y esas pruebas son inicialmente con un encendido a full oil, con el uso del full oil.
y no de carbón mineral, porque es para probar la sincronización de la turbina. Una vez se determine que la turbina está sincronizada, entonces se conecta con el generador y empieza ya la generación. Esa generación de energía pudiera estar produciéndose entre finales de enero, principios de febrero. Ahora, ¿cuándo se llegaría a producir ya con carbón mineral para tener una generación en línea? Bueno, para finales de febrero más o menos, con una partida inicial de 200 megavatios. Tú estás hablando efectivamente con una partida inicial de 200 megavatios. Ahora la capacidad de la planta creo que es 350. La capacidad de la planta... ¿Cuándo se llegaría a ese nivel? Bueno, ya para finales de febrero, que estaría produciendo alrededor de 200 megavatios en línea, porque va a encenderse seguro antes de esa fecha. Pero como es en prueba, uno no puede decir que va a estar en el Sistema Nacional Interconectado. Cuando entra el Sistema Nacional Interconectado, inicialmente serían 200 megavatios para finales de febrero y ya en la semana siguiente se estaría subiendo, porque es un proceso gradual. Es un proceso gradual, pero no es un asunto que va a durar mucho para llegar a su capacidad máxima, que son algunos 330, 335 megavatios netos. Ahora, porque los megavatios brutos serían 374 megavatios. ¿Cuándo entraría la segunda planta? Entonces la segunda planta va en el mismo ritmo de pasos a seguir que lleva la primera unidad. Es decir, se van a encender ya para febrero, final de febrero se estarían encendiendo los quemadores de la caldera, luego viene entonces la limpieza de química de los ductos, luego viene el proceso de soplado y se entiende que en mayo pudiera estar operando la segunda unidad, tal como se espera que en febrero esté operando la primera. Entonces ya me imagino que entre mediados de este año y los meses siguientes tendríamos en línea a las dos centrales termoeléctricas que componen la central de Punta Catalina, con una capacidad que supera los 660 megavatios netos. Su capacidad instalada es de 752 megavatios. Cuando hablas de megavatios netos, ¿a qué te refieres? Porque originalmente se dijo que la planta era aproximadamente un 350 megas cada una de las generarían las plantas. Sí, las plantas tienen una capacidad instalada entre las dos, de 752 megavatios brutos. Ahora, la capacidad instalada no siempre es la capacidad neta, o sea, lo que se coloca en el sistema, en línea. La capacidad que se coloca en sistemas siempre es un poco menor. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una generadora de 752 megavatios brutos que pudiera estar colocando en el sistema de manera neta, óptima y constante, alrededor de 670 megavatios, quizás un poquito más. Por eso vimos la publicación que hizo recientemente el Ministerio de Hacienda, haciendo referencia a que había contratado una empresa para iniciar un proceso de asesoría para la licitación del proceso de venta de una parte accionaria de esta central termoeléctrica, donde hacía referencia a que se trata de dos unidades de 630 y tantos megavatios netos. Era porque cuando se habla de generación y de neta y de capacidad instalada, siempre el monto es diferente. Para que usted tenga una idea, nosotros tenemos en el país una capacidad instalada de 600 megavatios de generación hidroeléctrica. Sin embargo, como las generadoras hidroeléctricas dependen del nivel de los embalses, generalmente colocan en red 200 megavatios, 250, nunca llegan ni siquiera a la mitad. Claro, esto no es por un asunto de diferencia entre capacidad neta y capacidad bruta, sino también por las limitaciones que tiene el país de agua en las presas, que se le da prioridad primero a la alimentación y al consumo humano. Vamos a hacer una pausa con tu permiso y regresamos. Y después en el segundo segmento vamos entonces a hablar del proceso de licitación. ¿Qué te parece? Bien, pues volvemos con Esteban Delgado. Vamos a la segunda parte, el otro aspecto que queremos enfocar en el asunto de las plantas de Santa Catalina. Y es el aspecto ya de la propuesta que el gobierno parece que tiene sobre el tapete para tratar de lograr, en este caso, que inversionistas privados pues se interesen también en participar con el gobierno en el capital accionario de la planta, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto entiendes tú o tienes tú información de cuál es en este caso el propósito del gobierno? ¿Es lograr un socio
o es simplemente vender las plantas? El gobierno tiene la intención de lograr un socio. Inicialmente, incluso el presidente Danilo Medina lo ha dicho en varias ocasiones, que tiene la intención de permitir que el sector privado participe de esa central termoeléctrica, pero mediante un proceso de licitación, y por eso el Ministerio de Hacienda está anunciando la contratación de una empresa internacional para que asesore al Estado en el proceso de licitación que se llevaría a cabo para captar inversionistas para esa planta. Y la otra manifestación que ha hecho el presidente también en reiteradas ocasiones es que no tiene la intención de vender más de un 50% de esa central termoeléctrica. Ahora bien, ese proceso no es un proceso que lo manejaría la CDEE, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, sino el Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda es quien tiene la facultad legal de regentear todos los activos del Estado, tanto activos en términos de dinero como activos en términos físicos. Por eso la Dirección de Bienes Nacionales es una dependencia del Ministerio de Hacienda, por poner un ejemplo. Entonces, lo que se ha debatido es si es conveniente o no ofrecer a la venta una parte de esta central termoeléctrica. En mi caso particular, yo creo que el gobierno debería mantener la propiedad de esa central termoeléctrica durante por lo menos los primeros 3, 4, 5 años de operación, y tal vez al cabo de 4 o 5 años, después que logre presionar una reducción de los costos de generación a través de la entrada de esa central termoeléctrica a bajo costo al sistema, y de esa forma motivar a los generadores privados a que inviertan para reducir los costos de generación de sus unidades en el sistema también, después que pueda conseguirse una reducción de los costos de la energía, no solo para el Estado a través de las distribuidoras, sino también para los propios consumidores a través de la tarifa eléctrica eventualmente. Entonces sí, también después de ofrecer a la población la demostración de que se trata de una planta rentable y que va a generar ganancias para el Estado, pues tal vez entonces el gobierno pudiera ofrecer al sector privado una parte de esa central termoeléctrica. Pero hay diferentes interrogantes también. Por ejemplo, se habla de vender un 49% de acciones de la planta, no un 51%, para que el gobierno mantenga la mayoría de acciones. Sin embargo, eso no implica necesariamente, habría que ver qué va a ocurrir en el futuro, la determinación de quién tendría la administración de esa central termoeléctrica. A veces uno le llama la atención porque es difícil que un inversionista privado decida colocar en un proyecto económico una cantidad superior a los 1.500 millones de dólares sin que tenga la garantía de que es quien va a administrar la operatividad de ese activo. Y nosotros tenemos, por ejemplo, los casos de la generadora, de la empresa generadora de electricidad Itabo, Eje Itabo, que era antes propiedad del Estado, que luego se sometió al proceso de capitalización. El Estado conserva un 50% de acciones, pero la administración es del sector privado. Por lo tanto, el Estado no tiene mucha fuerza para decidir dentro de esa empresa de generación con relación a las condiciones a que ha de ofrecerle la venta de esa energía al propio Estado a través de las distribuidoras. Ocurre lo mismo con la empresa de generación Eje Jaina, donde el Estado Dominicano tiene la propiedad mayoritaria de un 61%, sin embargo no tiene la administración, y como no tiene la administración tampoco puede decidir sobre qué precio es el que va a fijar para la venta de su energía al propio Estado, donde el Estado es mayormente accionario. Por lo tanto, lo importante de la central termoeléctrica Punta Catalina, para bien del gobierno, para bien del Estado, sería que el propio Estado preserve o conserve la administración de esa planta. Y a uno le genera cierta interrogante si es posible captar inversionistas para ser socios de esa planta sin que esos inversionistas pongan como condición tal vez la posibilidad de que sean ellos quienes la administren. Eso está por verse. En este caso lo que estamos es simplemente soltando una especie de interrogante en ese sentido, pero será una decisión del gobierno dominicano. Repito, de manera particular, si usted me lo pregunta como ciudadano, como Esteban Delgado, yo le contesto que si yo fuera el presidente Danilo Medina, no ofreciera a la venta por el momento ninguna participación accionaria de la central termoeléctrica Punta Catalina hasta dentro de 4 o 5 años después que esa planta ofrezca los frutos deseados inicialmente para el Estado, no solo en términos de rentabilidad o de captación de capital, sino de lo más fundamental,
de que su presencia y operatividad presione una reducción de los costos de generación en todo el sistema eléctrico nacional interconectado, para entonces así hacer más eficiente las distribuidoras. Además, durante ese tiempo también tendremos un mayor desarrollo también de las energías alternativas, que a su vez contribuyen también a bajar los precios de generación. Que se han desarrollado de manera paralela, y eso sí es inversión netamente privada. Nosotros vimos que el año pasado, por ejemplo, entraron al sistema eléctrico no menos de 300 megavatios de energía eléctrica alternativa o renovable, energía solar, energía eólica, y vimos también la entrada en operación de 114 megavatios del ciclo combinado de la DPP, Dominican Power Partners, que es de propiedad de AES Dominicana, que opera las centrales Lomina 5 y 6, y que entonces Lomina 7 sería el ciclo combinado, que es una operación donde se adicionan 114 megavatios al sistema sin incrementar el consumo de combustible. En este caso sería también de consumo de gas natural, pero ni siquiera de gas natural, sino que se aprovecha el vapor que emiten las otras dos unidades. Eso también es energía, no vamos a decir que es renovable, pero sí es una energía alternativa que no depende de combustibles ni fósiles ni no fósiles. Entonces, para este año se estima que entre este año y el próximo 2020 entren en operación otros proyectos que están en construcción, también de energía renovable, eólica y solar, en las zonas norte del país y en la zona sur-suroeste también de la República Dominicana. Por lo tanto, tendremos hacia el 2020 alrededor de 600 megavatios de energía renovable adicional a la energía renovable que ofrecen las hidroeléctricas, que son propiedad del Estado. Estaremos hablando de 600 por un lado, 200 las 200 de manera efectiva. Y entonces las 600 y pico de las plantas estaríamos hablando de casi 1.500. De más de 1.500 megavatios, a los cuales si usted le agrega los 430 megavatios que entraron en operación también de inversión privada de las generadoras Quisqueya 1 y 2, de las cuales una de 215 megavatios está totalmente en el sistema, la otra de 215 megavatios, aunque es propiedad de la minera Barry Pueblo Nuevo, por lo menos la mitad de esa generadora siempre está en el sistema, porque ellos no consumen los 215 megavatios completos, consumen una parte para su operatividad y la parte que no consumen pues se la colocan en redes. Entonces, si sumamos los aportes de las energías renovables de inversión nueva del sector privado, más la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina, más esas dos generadoras Quisqueya 1 y 2 que también han entrado al sistema desde el 2012 hasta ahora, tendríamos que durante la gestión del presidente Danilo Medina han entrado o habrán entrado al sistema en un periodo de 8 años no menos de 2.000 megavatios nuevos adicionales a lo que tiene el sistema en operatividad, con un costo de generación más bajo, porque se trata en su mayoría de energía renovable y en el caso de la central termoeléctrica Punta Catalina, energía que no es renovable, pero que depende del carbón mineral, que es de bajísimo costo y su operatividad no sería de más de 8 centavos de dólar el kilovatio. Eso sacaría prácticamente el sistema de las plantas ineficientes, ¿no? Sacaría del sistema de las plantas ineficientes u obligaría a sus propietarios a hacerlas eficientes. ¿Por qué? Porque hay plantas de generación que están en el sistema actualmente, que operan con alto costo porque son de full oil, pero tienen la posibilidad de convertirse a gas natural. Claro, lo que tienen que hacer la inversión. La inversión es necesaria y la presencia de Punta Catalina cuando esté en operación con un precio bastante competitivo va a ser un motivo para que el sector privado diga, bueno, yo necesito hacer más eficientes mis plantas para que no se me queden fuera en el momento en que entre el orden de mérito de que las menos costosas son las primeras en entrar al sistema. Si yo logro como generador privado introducir al sistema una generadora que opere con un costo similar a Punta Catalina o menor, pues la mía entrará primero que la de Punta Catalina. Exacto. Entonces, esa es la importancia que tiene la central termoeléctrica Punta Catalina, que no solamente va a operar a bajo costo, sino que también va a presionar de manera indirecta al sector privado generador a hacer más eficiente su generación para poder mantenerse compitiendo en el mercado eléctrico nacional. Esperemos que sea así, Esteban. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros como siempre. Todas las informaciones que tú brindas pues son muy oportunas, son muy orientadoras, porque el tema eléctrico es fundamental desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista del desarrollo económico como en este caso pues el interés como es natural ya de los consumidores
los usuarios domésticos, que siempre están, bueno, que están, desde hace muchos años están esperando un servicio de energía eléctrica que sea permanente, que sea continuo y además que sea de un costo lo más moderado posible, ¿no? Así es. Esperemos que sea así. Estaremos siempre a la orden para orientar a la población en este tema. Vamos a hacer la pausa y regresamos con tiros rápidos de este día. Medio ambiente en la mira. Cuando el exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, a poco de asumir el cargo, adoptó una serie de enérgicas medidas a favor del rescate y preservación de los recursos naturales, se entendió que las mismas respondían a una firme política del gobierno de amplio y consistente trazado. El desmonte de las actividades agrícolas y ganaderas a gran, mediana y pequeña escala en el área protegida de Valle Nuevo, el desalojo de los talleres de desguace de barcos en los ríos Isabel y Osama, la presión ejercida sobre las empresas que vierten sus desechos en sus aguas y la prohibición de seguir extrayendo materiales de construcción de los ríos, entre otras, dieron la impresión de que en esta ocasión la cosa iba en serio. Lamentablemente, con la salida de Domínguez Brito del cargo para participar en la carrera interna por la candidatura presidencial del partido de gobierno, la situación luce haber dado un cambio brusco en perjuicio de esas metas. Hoy Valle Nuevo vuelve a estar en la mira. A más de 2 años de haberse intervenido, se ha hecho tabla rasa de la prohibición de desarrollar labores agrícolas con serios señalamientos no desmentidos de que elementos que se precian de contar con suficiente influencia con las autoridades medioambientales disponen de autorización para fomentar amplias zonas de cultivo, sobre todo aguacate. Pese a la negativa oficial, un indiscreto dron enviado por el matutino Diario Libre ofreció un revelador testimonio gráfico que puso o dejó en evidencia al sustituto de Domínguez Brito, quien hasta ahora no parece estar navegando con buen pie, mostrando y poniendo al desnudo una extensa área de cultivos de la que hace más de un año, de acuerdo a versiones de los propios lugareños, fueron retirados los guardias que estaban encargados de velar por el cumplimiento de la prohibición. Más reciente, una gráfica desplegada por el Listín Diario en primera plana agregó otro elemento adicional que agrava el problema, al presentar a numerosos haitianos supuestamente indocumentados realizando labores agrícolas dentro del área protegida. El reportaje ha motivado que Domínguez Brito hiciera un paréntesis en sus actividades de proselitismo político para reclamar de migración que impida que ilegales continúen trabajando la agricultura en áreas protegidas. Para sumar mayor peso al gravoso listado de reclamos contra medio ambiente, la Fundación Saneamiento Ambiental Integral acaba de acusar al titular del ministerio de haber abandonado el programa de rescate de los ríos La Isabela y Osama. Al respecto afirman que hace tiempo se venció el plazo otorgado a las empresas que operan en las riberas y a las que se le imputa contaminar con sus vertidos químicos a ambos ríos, sin que hayan instalado las plantas de tratamiento y que se haya tomado acción alguna contra las mismas. A estas alturas, pese a la gravedad de los hechos imputados y su amplia difusión pública, Medio Ambiente parece estar afectada de sordera, ceguera y mudez, sin que haya dado la menor explicación y respondido a tan graves cargos, dando la impresión de que practica la consabida política de avestruz de meter la cabeza en la arena para no darse por enterada de nada. Mientras tanto, siguen llegando alertas cada vez más apremiantes sobre la necesidad de adoptar medidas enérgicas y previsoras frente al cambio climático, donde la celosa preservación de los recursos naturales cobra una importancia capital. Hasta mañana, Dios mediante, en Teledebate, y a continuación los dejamos en compañía de nuestro próximo programa, 5 días con Mónica Gutiérrez. No se lo pierdan. Mario Rivadulla presentó Teledebate con la participación de Alex Jiménez. Objetivo, veraz, orientador.